Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar aquí. Gracias por el privilegio que me das de estar parada en este lugar santo. Gracias, que no sea yo, que seas tú el que hable a través de mí, que yo solo sea una vocera de tu reino, que tu palabra fluya, toque vidas, que cualquier distracción que tengan mis hermanas, mis hermanos, ahora mismo queden atadas y echadas fuera en el nombre de Jesús. Porque tú quieres hablar hoy, porque tu palabra es poderosa, porque quieres tocar vidas y hacer reflexionar corazones, porque quieres afirmar nuestros corazones en esta mañana. Yo te doy gracias, Padre, que tu precioso Espíritu Santo fluya, que fluya tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo ministre vidas, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo revele, porque no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu reino, se trata de lo que tú quieres para cada uno de los que hoy vinieron y para los que no pudieron venir. Gracias, papá. Mi alma te alaba y te glorifica, seas exaltado hasta lo sumo. Todo mi ser te bendiga. Gracias, y damos un aplauso poderoso al Espíritu Santo. Oh Santo, oh recibe este aplauso. Oh, porque dirigirás esta reunión. Gracias, precioso Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, hoy es un día maravilloso. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que el Padre, con lo que el Espíritu Santo puso en mi vida, en mi corazón, y se los quiero compartir. El día, no tengo exactamente el día, si fue el día 1 de mayo o el día 2 de mayo, estando yo sobre mi cama, estaba orando, eran como las 2:16 de la mañana, y estando yo orando, el Padre me dice: tiburón en mesa. Y la verdad, yo le digo: ¿qué? Tiburón en mesa. Y yo inmediatamente me siento y le pido al Espíritu Santo que me alumbre, que me enseñe, porque cosas yo no voy a entender. Y yo me puse inmediatamente a buscar. Busqué qué significado tenía tiburón, y pues habla de mucha fuerza, de mucho poder. Empecé a buscar, pero pues nada. Yo decía, bueno, entonces a lo mejor es algo que solo me vino y no encuentro. Entonces seguí orando y le digo: Espíritu Santo, ¿qué tú me dices con tiburón en mesa? Vuelvo a agarrar yo para buscar, y yo busco tiburón, pero en hebreo. Yo busco tiburón en hebreo, y ahí es donde yo encuentro una respuesta a lo que el Espíritu Santo me estaba trayendo esa madrugada. Sí, y yo busqué tiburón, y en hebreo está que se refiere a estado absoluto. Y yo luego digo, bueno, pero ¿a qué se refiere estado absoluto? Y sigo buscando, y me lleva a ese estado absoluto. Está hablando del absolutismo, está hablando de los gobiernos, está hablando de nuestras autoridades, ¿ok? Y yo busqué, ¿verdad? Yo busqué tiburón y me encontré con eso. Y dice aquí: en sentido figurado, se califica como tiburón a un individuo inescrupuloso o muy ambicioso. Yo buscando qué es inescrupuloso, dice que no se detienen en lo más mínimo.
Ustedes van a ir agarrando el hilo de lo que yo les estoy diciendo, amén. Y luego dice, en el estado absolutista, el gobernante o monarca se considera la autoridad máxima por encima de todas las leyes. Características del absolutismo, dice que a grandes rasgos el absolutismo presentó las siguientes características. Dice que no existía propiamente un Estado o, en todo caso, el Estado se reducía a la figura del rey. No había poderes públicos ni Estado de derecho. La voluntad del monarca era la ley y en tanto era incuestionable. Ok, ustedes saben que estamos viviendo los últimos tiempos. Quiero pensar que todos los que están aquí están apercibidos de la temporada que estamos viviendo. Creo yo que ustedes no ignoran, ¿verdad?, que Cristo viene pronto, que estamos en una etapa en la que los que saben de eso, porque yo no me meto a fondo a eso, comentan que ya estamos en las 69 semanas de Daniel, ¿verdad? Y que estamos viviendo temporadas difíciles, que está habiendo cambios muy difíciles. Pero yo quiero seguir, y ahorita les voy a continuar explicando. Aquí el absolutismo es el que haya un solo gobierno. Ahorita cada país tiene su gobierno. El absolutismo habla de que cada país, de que ya no va a haber más que un solo gobierno. Pero luego yo le dije, bueno, me dijiste tiburón en mesa. Y bueno, como ustedes saben el término en mesa, yo de todos modos lo busqué, ¿sí? Y en mesa es un término que ocupan mucho los políticos. Los políticos ocupan mucho ese término para tratar determinados negocios o asuntos que conciernen a la política. Y poner en mesa significa que el asunto a tratar ya está sobre la mesa. Eso quiere decir, y el Padre me quiere decir con esto, que el absolutismo no es que está tardando, no es que va a tardar, sino me está diciendo que ya está en mesa, que ya los políticos, los gobernantes, los que están en máxima autoridad, los que se mueven con ese poder, ¿verdad?, ya están tratando con ese asunto de un solo gobierno. Nosotros tenemos que estar atentos, hermanas, tenemos que estar atentos porque está habiendo muchas señales y creo yo que todos estamos dándonos cuenta, ¿sí? En el desierto de Arabia escuchaba que ya en el desierto hubo una capa gruesa de hielo y en un desierto no hay hielo, ¿sí? Están pasando cosas anormales en el mar, ¿verdad? Están pasando cosas anormales en muchas cosas de la naturaleza. Hermanos, nosotros no debemos de ignorar lo que el Padre está hablando en esta mañana, ¿sí? Fíjense que después de que el Padre me dice tiburón en mesa, yo le pido al Espíritu Santo, empiezo a buscar un significado bíblico para lo que el Padre me estaba diciendo a través de su Espíritu. Yo me quedo dormida. Cuando yo me quedo dormida y amanece el otro día, en el sueño el Padre me da Santiago 5. Cuando Él me da Santiago 5, yo abro mis ojos en la mañana y lo primero que hago es buscar Santiago 5, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Realmente esta prédica va a radicar en Santiago 5, porque quiero ser obediente, porque quiero hablar la palabra. Ustedes no me lo están preguntando, pero a mí este lugar me impone. Créanme que aunque uno tenga a lo mejor la experiencia y que predicas en mujeres, yo de todos modos sigo estando como temblorosa ante este lugar, porque yo sé que no es cualquier cosa, que es un lugar santo. A lo mejor en tiempo atrás uno no valoraba este lugar que el Padre pone para que presentemos su palabra. Entonces,
Es un lugar santo, hermanos. Eso el Espíritu te lo tiene que hacer sentir. Cuando tú te subas aquí, es con temor y temblor, porque vas a hablar del que todo lo puede, vas a hablar su palabra. Ok. Después, estamos viendo que algunas personas, aún cristianas, están viviendo atemorizadas por lo que está pasando en estos últimos tiempos, ¿sí? Y entonces yo voy para Santiago 5 y mira lo que dice. El versículo 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Disolutos quiere decir que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí le está hablando en Santiago, en esta primera parte que les voy a explicar. Aquí está hablando de los poderosos, de los reyes, de los que son súper, extra, mega millonarios y que han hecho lo que han querido, inclusive han dado muerte, como dice ahí la palabra, a mucha gente inocente, e inclusive han estafado a sus trabajadores, pero dice que el clamor de esos trabajadores ha llegado al oído del Señor de los ejércitos, ¿sí? Aquí el Padre nos está diciendo: no temáis, pueblo mío, no temáis, pueblo mío, porque yo me encargaré de ellos. Porque tú temes si yo soy el poderoso? Porque si mi espíritu mora dentro de ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Es necesario que en este último tiempo tú te afirmes y no tengas miedo, que tú reconozcas quién es el que está contigo. Sí, porque a esos ricos, yo, como dice el Salmo 102, yo me reiré de ellos, ¿sí? Pareciera que ellos están tomando el control, pareciera que ellos están ganando, pareciera que todas las calamidades están viniendo, pareciera que puede haber alguna recesión económica, pareciera que podemos nosotros ser aplastados, pero no es así, mis hermanos. La palabra dice que esos ricos llorarán, todos los que han hecho impiedad. Y en Apocalipsis 18 habla de la gran Babilonia. Esa gran Babilonia que ha querido destruir a nuestros hijos. Esa gran Babilonia que ofrece toda clase de perversidades. Esa gran Babilonia que muchos familiares nuestros tienen vestiduras babilónicas al día de hoy. Porque tú y yo a veces no hemos tomado en serio lo que el Padre nos ha hablado referente a tu familia, a la iglesia. Pero ahí también en Apocalipsis 18 dice que reyes y gobernantes llorarán. Dios los hará llorar, ¿sí? Dios los pondrá en su lugar. Entonces esta primera parte que el Padre nos da es para que tú y yo confiemos en Él, para
para que tú sepas que tú estás en el lado ganador, para que tú sepas que Él no ha perdido el control, para que tú sepas que Él hará grandes cosas en estos últimos tiempos, para que tú sepas que tu vida y mi vida está escondida en el hueco de su mano y que nosotros tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Y luego la segunda parte de Santiago, donde lo interpreto yo como que en el sueño el Padre me está dejando instrucciones de vida, algo que resurjamos en este último tiempo. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar sobre las recomendaciones, porque el Padre, si algo tiene, es que no nos manda sin orientación, no nos manda sin guía. Él siempre va a hablar, Él siempre nos va a guiar. Ya depende de ti y de mí si nosotros queremos obedecer. Aquí en Santiago 5, versículo 7, empiezan las instrucciones. Dice: sed pacientes y orad. Y ahí el versículo dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. A mí me seguía asombrando la palabra poderosamente. Me seguía asombrando porque seguía yo hilando que se trataba de hablar de que Cristo viene pronto. Me seguía impactando que en Santiago hablaba sobre los que ahorita creen tener la victoria sobre todo el mundo, los que quieren usurpar el lugar de Dios y querer ser el Dios de este mundo. Pero eso no puede ser jamás, ¿sí? Y aquí en el versículo 7 me vuelve a remarcar: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es muy importante este punto. Yo busqué qué es la paciencia. Dice: la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Saben esperar con calma a que las cosas sucedan. El Padre en este último tiempo está queriendo que el pueblo sea paciente, que el pueblo empiece a soportar las persecuciones y sufrimientos, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si alguno de nosotros, o este mundo, o nuestra ciudad, o nuestro país empieza a haber persecución? Yo estoy creyendo que nosotros nos vamos a ir con el Señor antes de que todo esto pase, pero quizás sí tengamos que pasar por algunas adversidades. De hecho, en esta vida todos los días pasamos adversidades, cosas que vencer. Amén. Pero el Padre quiere que tú y yo trabajemos con nuestra paciencia. Y es importante, aunque nosotros sabemos, ¿verdad? Como dice Santiago 1, 3 y 4, ¿verdad? Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, nosotros estamos produciendo paciencia, ¿verdad? Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por diversas pruebas, está habiendo en nosotros un crecimiento en la paciencia. Sí, es muy importante entender esa parte. Muchas veces, como dice el Salmo 37:7, debemos estar en silencio, esperando pacientemente. ¿Sí? Porque acuérdense que la paciencia es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener paciencia, porque si nosotros nos desesperamos podemos hacer locuras. Una persona desesperada en su economía, una persona desesperada en su salud, una persona desesperada en problemas, es capaz de negociar con el enemigo, es capaz de vender su primogenitura. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que el ser humano es así, desesperado. ¿Sí? Acuérdense cuando Sara quería ayudar a Dios
y puso, ¿verdad?, que su sierva tuviera, darle una ayudadita para que ya fueran papás y tuviera un bebé, y eso no salió nada bien, ¿ok? Entonces, cuando nos desesperamos porque lo que estamos esperando no viene, entonces podemos hacer muchas cosas que entorpezcan nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, como primer punto, acuérdense que es ser pacientes. Y nosotros tenemos que trabajar en el amor, porque el amor es paciente, según nos comenta 1 Corintios 13, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, dice que Dios es amor, y todo lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es amor, porque hemos nacido de Él, y ese amor nos hará pacientes. Sí, acuérdense de Job, todo lo que pasó Job, sin embargo, pues al final el Señor se mostró con él misericordioso. Amén. Bueno, vamos a seguir, quiero leerles Hebreos 10:36, dice: lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Fíjense, dice que cuando hagamos, ¿qué? La voluntad de Dios, entonces Él va a dar lo que prometió darnos. Amén. A veces nos desesperamos y queremos respuestas rápidas y ni tan siquiera nos hemos detenido a pensar cómo está nuestra vida, a ver si estamos siendo como Dios quiere, o si estamos caminando en su voluntad, o si estamos siendo obedientes. ¿Ok? Bien, pues ahora vamos a ir al otro punto. Sigue diciendo el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad nuestros corazones. Y me vuelve a decir, porque la venida del Señor está cerca. Él le vuelve a remarcar. Ahora vamos con afirmar. ¿Y qué querrá decir la palabra afirmar? A Él le interesa que afirmemos vuestros corazones. Dice que afirmar, terminando con D de dedo, dice que es decidirse, establecerse. Quiere corazones irreprensibles en la venida del Señor por todos sus santos. Y en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, miren lo que la palabra dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Nos vuelve a repetir la palabra amor. Nosotros tenemos que trabajar en ese fruto del Espíritu en nuestra vida, que es el amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, a fin de que Él, fíjense, ahí viene el fin del por qué Él quiere que tú y yo abundemos en amor. Acuérdense que todo tiene un fin. Dice, a fin de que Él afirme nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos los santos. Él quiere, ¿verdad? Él quiere trabajar con nuestro corazón. Él sabe, ¿verdad? Como dice la Escritura, que del corazón a veces salen cosas terribles. Por eso el Padre está interesado en trabajar con nuestros corazones, porque Él sabe que hemos metido a nuestros corazones toda clase de impurezas, toda clase de envidias, de rencores, ¿sí? No hemos tratado todo eso, ¿verdad?, que está ahí en nuestro corazón, y por eso a veces nosotros estamos como que no teniendo lo que esperamos. Amén. Así es de que nosotros tenemos
que trabajar con nuestro corazón, rendir nuestro corazón al Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, es el que nos convence de todo pecado. Yo te pudiera hablar de 1000 cosas, pero yo no soy quien para convencerte. Pero sin embargo, la palabra dice que el Espíritu Santo se encarga de convencerte de lo que tú estás haciendo mal. Uno predica la palabra porque la palabra es poderosa, porque la palabra es como espada que penetra, que corta, te confronta, te aviva para afirmarte en estos últimos tiempos. Porque Él quiere, ¿verdad?, que nos llenemos de amor, que nos amemos unos a los otros, que nos perdonemos unos a los otros, inclusive los matrimonios, las familias. Sí, estamos teniendo hogares disfuncionales donde está faltando el amor, donde está faltando la unidad, donde está faltando el respeto, donde las partes no están cumpliendo con sus asignaciones dentro del hogar. ¿Sí? Así es que nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón. Y lo que el Padre quiere decirles con la palabra afirmad vuestros corazones. Él se está refiriendo a que tú y yo volvamos al primer amor, que tú y yo volvamos a que te sepa miel escuchar la palabra, comer la palabra, a que tú y yo volvamos al servicio en la iglesia, que nosotros no nos enojemos cuando nos toca servir en algo en la iglesia, recordando que no lo hacemos para el hombre, que es para el Señor mismo nuestro servicio. Él quiere que volvamos a la alabanza con todo nuestro corazón, a que volvamos a la vida en el Espíritu, ¿sí? Que podamos decir que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Él nos está dando instrucciones. Él nos está dando instrucciones porque sabe que la cosa viene dura, ¿sí? Y Él quiere que tú y yo no salgamos huyendo, que tú y yo no nos escondamos debajo de la cama por el miedo y el temor. Él quiere que tú y yo permanezcamos firmes confiando en Él, pero para eso tiene que estar afirmado vuestros corazones. Es un tiempo en el que ya no podemos estar, este domingo voy a la iglesia, no, pero en otro no. Bueno, 3 sí y 1 no, o 2 sí y 2 no. No, hermanos, estamos viviendo últimos tiempos. Estamos viviendo últimos tiempos en los que es necesario que tú te capacites, que tú estés bien firme en el Señor. Amén. Fíjense, yo busqué lo contrario de afirmar, y lo contrario de afirmar es claudicar, ¿sí? Es ceder, es rendirse, es renunciar por una presión externa. Cuando nosotros nos sentimos presionados, somos muy dados a renunciar. Ay, ya me está presionando mucho. Ay, pues no me pongas. Ay, estoy sintiendo presión porque me dijeron que tengo que hacer esto. Ay, pues le voy a decir que no me ponga. Y eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Pero nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos ese espíritu que huye. Nosotros tenemos ese dominio, ese amor, esa entereza. Y Jesucristo quiere hablarte hoy. Ahora sí, que tus oídos se destapen. Que no caiga en saco roto. Que empieces a trabajar con tu paciencia. ¿No has recibido lo que hasta ahora has pedido? Sé paciente. No te vayas al mundo. No compres las miserias del mundo. No te vistas de Babilonia. No coquetees. A Dios no le agrada. Quiere que estemos afirmados. Amén. El corazón se tiene que afirmar a través de la predicación de la palabra. ¿Sí? Cuando la verdad se establece, cosas poderosas suceden, porque la verdad se debe de establecer. Amén. Y vamos a seguirle. El versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante
de la puerta. Imagínense. A ver, yo quiero que levanten la mano quien no se queja. A ver, quiero ver valientes que levanten la mano y que no se quejan. No hay nadie, ¿verdad? Porque todos, bueno, ahí la hermanita, amén por la vida de mi hermanita Charito. Pero la verdad es que diariamente el enemigo quiere poner queja. Que si estás cansado, que si el trabajo, que solo yo, que porque yo, que ay llovió, hoy hay sol, me quemo mucho, híjole, ya se me descompuso el carro. Y empezamos a quejarnos. Y aquí en la iglesia nos quejamos de los hermanos. Es que no me gusta cómo es fulana, es que no me gusta cómo es sutano, es que no me gusta cómo predica, no me gusta cómo canta, es que no me gusta cómo sirve. Y nos las pasamos quejándonos unos con los otros. Y dice que no te quejes para que no vengas a condenación. ¿Sí? Así es que vamos a tratar de cambiar la dinámica que hasta hoy hemos tenido de estar queja y queja y queja. La verdad, el Padre no quiere que nos quejemos, más bien quiere que tú y yo agradezcamos a Él por todas las bendiciones que tú ya tienes, ¿sí? La verdad, acuérdate lo importante, ¿no? Si tú tienes queja contra el hermano, esto me lo pone Dios decirlo porque viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, viene por una iglesia en santidad. Y yo no estoy diciendo que no pecamos porque sería mentirosa, ¿verdad? Porque todos en algún momento fallamos, pero dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Inmediatamente pedimos perdón y seguimos adelante. Pero sí quiero hacerles hincapié de que nosotros pasamos a dejar la ofrenda. El Padre te dice, sí quiero que traigas tus ofrendas, pero la mejor ofrenda, ¿verdad? Es cuando tú te reconcilias con tu hermano. Tú no des la ofrenda, primero ve, ¿qué queja tienes con él? ¿Qué queja? Háblale, dile, sin miedo, ¿sabes qué? Te pido perdón porque he visto en ti esto y esto y esto, y pues perdóname, no quiero seguir pecando contra ti. Y ser bien sinceros y arreglar esas cosas internas del corazón que no nos están dejando avanzar y no nos están dejando hacer la obra de Dios como Él quiere. Así es de que vamos a dejar la queja, ¿sí? Vamos a reconciliarnos con nuestro hermano y vamos a traer esa ofrenda llenos de alegría y de alabanza, sabiendo que nos hemos arreglado con nuestro hermano. Amén. Acuérdense del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando iban a heredar la tierra prometida, ¿qué hizo? Se quejó, de todo se quejaba, de todo. Es que para qué nos sacaron, allá teníamos ollas de carne, es que para qué nos sacaron, es que allá estábamos bien, y empezaban a juzgar a Moisés y a ponerse bien molestos. ¿Y qué les trajo? Les trajo condenación. ¿Vieron la tierra prometida? No la vieron por quejosos. ¿Sabes? Eso es algo que cuesta mucho, pero no es imposible. Si tú y yo nos proponemos cada día no quejarnos, lo vamos a ir logrando. Es solo ejercitarnos. Dice que como piensa el hombre, así es él. Entonces vamos a empezar a renovar pensamiento y vamos a ir dejando a un ladito la queja, porque ha ganado mucho terreno en nuestra vida del diario. Amén. Somos más que bendecidos por el Padre. Entonces ahora sí vamos a ver el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron
en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Es muy misericordioso y compasivo. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, o entre paréntesis, bajo juicio. Otro punto que nos está recomendando el Señor en este último tiempo: se le está restando valor al nombre de Jesucristo, ¿sí? Ahora ya cualquiera lo usa, ahora ya cualquiera habla feo. Yo escuchaba a una persona que decía Chuchito y yo me quedé, no le dije nada porque pues obviamente no es mi caso y ella estaba por otro lado, pero yo dije, qué irreverente, qué irreverente. Jesús es Jesús y su nombre es sobre todo nombre que se nombra, y sobre ese nombre se doblará toda rodilla. Ese es el nombre de Jesús. Que nos quede claro eso. Y nosotros, hermanos, debemos de ser firmes con lo que hablamos. Si te quieren creer, que te crean. Y si no te quieren creer, que no te crean. Pero no ocupes el nombre de Dios en vano. Amén. Es muy importante no ocupar el nombre de Dios en vano. Seamos firmes, respetemos ese nombre. Amén. Acuérdense que jurar es sinónimo de condenación, es sinónimo de pecado. Como dice Mateo 5:37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede de mal. Bien, el Señor quiere eso, está mostrando, porque fíjense, yo le decía a mi esposo, está mostrando a veces cosas que nosotros minimizamos, cosas que ni tan siquiera tomamos en cuenta. A mí me impactaba pues lo de la queja, como lo vemos normal, o como jurar, lo vemos normal, de veras, ¿no te creen? Y dicen la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque te importa más lo que el otro piense de ti y que te crea, a que tú estás ocupando el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Vamos a ir al versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjense qué importante. Yo siempre les digo, vengan a la casa de Dios alegres, felices. Se levantaron y wow, voy a la iglesia, wow, voy a adorar, wow, levantaré mis manos, sentiré la presencia del Padre, el Espíritu me va a tocar. Venir con esa expectativa de que cuando tú entras, cuando tú alabas, cuando tú oras, cosas están siendo cambiadas. Pero si lo hacemos mecánicamente, solo por costumbre, como entraste, así mismo sales. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros, porque no nos determinamos, porque no decimos, yo he venido a alabar a Dios, yo he venido a orar, ¿sí? Y es muy importante la oración, es muy importante la oración. Aquí el Señor nos está exhortando a la oración. Acuérdense que cuando Él iba a orar, ¿qué decía? ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Orad para que no entréis en tentación. El Señor aconseja
que nosotros tenemos que estar continuamente orando, porque es una protección, ¿sí? Y estás afligido, pues cuando tú llegas, acuérdense de Ana, ella dice que era molestada por Penina, porque Penina tenía muchos hijos, Ana no tenía hijos, y Ana lloraba y se afligía, y no comía, y estaba triste, y ella sentía aflicción, y durante varios años ella seguía así, pero llegó un momento en el que ella se determinó a orar, se determinó a derramarse en la misma presencia del Señor. Y el Espíritu Santo estuvo sobre ella, ese aceite de la unción, esa presencia que solo viene del Espíritu, cayó sobre Ana. Y esa mujer salió de ese lugar llena de la presencia del Señor. Esa mujer no volvió a ser la misma. No importa que Penina la estaba molestando. Fíjense que algo importante de mencionar es que en esa oración Ana oraba, pero también su oración no era vana. Ana oraba y le decía: sí, pero mi hijo yo te lo voy a entregar. A veces tú y yo estamos orando, pero estamos orando sin decirle al Señor: sí, pero yo haré esto. Sí, pero mira, yo te voy a amar. Sí, pero mira, yo te voy a servir. Sí, pero mira, pregonaré tus buenas nuevas de salvación allá afuera. Y entonces Ana lo hace. Y ella es bendecida profundamente. Y ella pudo tener su bebé. Hermanos, hay que orar cuando estemos afligidos. Y hay que pedirle al Espíritu Santo nos ayude cómo orar, porque a veces no sabemos orar como conviene. Y el Espíritu Santo está ahí. Ahorita en este último tiempo el Espíritu Santo está ocupando un lugar poderoso en nuestras vidas. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él se movió poderosamente, anduvo predicando, anduvo haciendo bienes, anduvo enseñando el amor y el perdón, el arrepentimiento, porque el reino se acercaba. ¿Y cómo creen que Jesucristo lo hacía? ¿Cómo creen que lo hacía? ¿Estaba en la tierra como Dios? Él no estaba en la tierra como Dios. Dios había mandado a Jesús como hombre. Como hombre. Él sentía como tú y como yo ahora sientes. Y ese fue un propósito divino para que el Padre Él se pudiera compadecer de lo que nosotros batallamos aquí en la tierra, siendo hombres, siendo humanos. Pero fíjense, Isaías 61 habla justamente de Jesús, de cuando Jesús iba a venir. Y él habla y dice en Isaías 61 que el Espíritu de Jehová, ¿dónde iba a estar? Sobre él. Y lo iba a estar capacitando para que él pudiera hacer su ministerio en la tierra. Es importante ir al Espíritu Santo. Todos los días tú dile: Espíritu Santo, buenos días. No entiendo muchas cosas. No entiendo cosas que no me están siendo reveladas. Pero Espíritu Santo, Jesús anduvo en victoria aquí en la tierra. Él nos dejó una gran enseñanza, andando como hombre aquí en la tierra, de lo que se podía hacer investido del Espíritu Santo. Cómo se podía vencer la carne y la tentación. Porque ciertamente el Padre usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Ciertamente. Pero el Padre quiere que tú y yo entendamos que Jesús dijo: me voy. Pero no te preocupes,
No te preocupes, yo me voy, pero tú no te estás quedando huérfano ni huérfana. No, yo me estoy yendo, pero te estoy dejando. Ese mismo espíritu de Jehová que está sobre mí, lo estoy dejando en ti, para que hagas cosas aún mayores. Y muchas veces nos parece poco o no le damos importancia al poder de platicar con el Espíritu Santo. ¿Sabías que el Espíritu Santo es el que te va a dar de nuevo? ¿Sabías de que tú no tienes de qué preocuparte cuando tú le hablas a alguien del Señor? Porque el Espíritu Santo es el que está hablando y no eres tú. ¿Sabías que el Espíritu Santo es el que está revelando toda esa sabiduría oculta que a veces nosotros no tenemos? Tenemos que esforzarnos por buscar del Espíritu Santo y orar cuando estemos afligidos, platicar con Dios. Hay poder en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es importante. Jesús no las dejó. Él nos modeló. Jesús iba al Getsemaní y oraba. Él oraba. Continuamente estaba con Dios. Continuamente estaba con su Padre, continuamente estaba recibiendo presencia, continuamente estaba recibiendo aceite, continuamente estaba la unción sobre él. Así es que es muy importante la oración. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando tú estás afligido, debes encontrar la consolación. Y debes de ir al Espíritu Santo, porque es el consolador por excelencia. Y cuando tú y yo logramos ser consolados, entonces tú y yo vamos a ayudar a otros para que esos otros en aflicción sean consolados también. Fíjate todo lo que te está encargando el Espíritu Santo en esta mañana. Fíjate todo lo que te está diciendo porque su venida está cerca. Fíjate cómo te está guiando para que tú te alinees a la palabra. Fíjate cómo te está queriendo abrir los ojos para que si tú tienes puertas abiertas donde Satanás se está metiendo, tú ahora mismo cierres esas puertas en el nombre de Jesús. Porque el Señor está queriendo que toda estructura religiosa sea derribada en tu mente. Olvídate ya de la iglesita. Olvídate ya de que nada más voy y vengo. Y la palabra como desodorante. No, hermanos. Apliquémonos. Créanme, es tiempo del fin. Yo no sé qué tiempo falte. No sé cuántos años, no sé si mañana Cristo viene por nosotros, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que te está dejando recomendaciones claras y precisas para que no perezcas, para que no perezcamos, ¿ok? Para que podamos de hacer ayuda al prójimo, para que tú si te quejas y tú cambias, tú podrás tener esa autoridad moral de decirle a otro, fíjate que sí se puede, ya lo intenté. Estoy haciendo hábito, lo voy logrando. Y puedes pegarte en el refrigerador, en alguna parte, no me quejaré. Empezarás a crecer, seré paciente, tendré mi tiempo con Dios, oraré, ¿sí? Y todo va a ir cambiando. Necesitamos sentir el calor de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el toque de Dios. Eso es lo que te va a ayudar para que triunfes aquí en la vida como cristiano, como esposo, como padre, como hijo. La gloria de Dios. No podemos ser un pueblo sin gloria. No podemos ser un pueblo sin gloria. A causa del pecado, a causa de ocultar cosas,
a causa de no sincerarnos en nuestro corazón, a causa de no querer afirmar nuestras vidas y nuestros corazones, a causa de no querer arreglar cosas internas del corazón que nos están dañando y apartando del genuino amor de Dios y del servicio a Dios. No minimices todo aquello que tengas que arreglar. Arréglalo y ve tomando consejo. El Padre te dice: gózate, estoy contigo. A Babilonia yo la destruiré. A los mercaderes, los que venden joyas preciosas, oro, plata, rubí, toda clase de piedras preciosas, llorarán. Fueron disolutos, se apartaron de mi moral. Pero tú no te preocupes, yo los destruiré. Sin embargo, a mi pueblo le estoy dando recomendaciones para que se vivifique, para que renazca, para que tome y vuelva a su primer amor. Porque el enemigo está trabajando fuerte, está viendo una apatía, está viendo una sequedad en el pueblo de Dios, está viendo ese conformismo. Y tú y yo, que nos tocó estar aquí, sabemos que debemos de correr la voz, que debemos pregonar la palabra de nuestro Señor, que tenemos que ser vidas que vivan en el cabo de Dios, ¿sí? Que no debemos de ser vidas secas. También en ese mismo versículo te está hablando de que alabemos, y alabemos es poderoso. Dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también te puedo decir, ¿verdad? Cuando es algo que siempre decimos, Hechos 16:25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Los presos los oían. Fíjense, Pedro y Silas estaban testificando del poder de Dios en sus vidas. La otra era que Pedro y Silas estuvieran arrinconados, miedosos, llorando su calamidad. No, ellos sabían que tenían un Dios poderoso al que servían y se pusieron a alabar. Es poderosa la alabanza, hermanas, es poderosa. Y aparte, fíjense lo que sigue diciendo: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué impactante! ¿Quiénes cantaban? Pedro y Silas. ¿De quiénes se desataron las cadenas? ¿De Pedro y Silas? De todos, de todos. La alabanza y la adoración profunda, nacida del corazón, no solo te bendice a ti, no solo te bendice a ti. El de junto te va a oír alabar y adorar con todo tu ser, con todo tu espíritu. ¿Y tú cómo sabes que las cadenas del de junto no se están rompiendo? Y que el de junto se está liberando, y que el de junto se está llenando de la presencia, y que el de junto ya está planeando un cambio de vida. Amén. Porque la alabanza es poderosa, porque el Padre está en medio. Actúa la alabanza como un terremoto. Pero a veces está aquí la alabanza y estamos distraídos. Estamos distraídos, hasta flojera nos da aplaudir. Ay, ya me cansé. Mucho rato parada. Y perdemos lo primordial, lo que veniste a hacer. Veniste a alabar, veniste a adorar, veniste a que tus cadenas se rompieran, a que si algo estaba pasando en tu vida se solucionara, a que viniera alegría, gozo y paz. Pero descuidamos. Entonces el Señor en este último tiempo te está queriendo recordar que tienes que volver a tu primer amor,
que tienes que estar afirmado, que tienes que alabar de todo lo más profundo de tu ser. Es que no me gusta cómo toca la batería el hermano. Es que no me gusta cómo toca la guitarra el hermano. Hermanas, hermanos, por favor, eso ya es secundario. Volvamos al primer amor. Dejémonos de tonterías. Hagamos a lo que el Padre nos está llamando. Él nos está llamando a reiniciarnos. A quitar vicios, a quitar malas costumbres, malos hábitos, a darle lugar a lo que el lugar se merece. Este estrado es un lugar santo. Dios te lo tiene que hacer entender. Este lugar es un lugar santo. Tenemos que entender muchas cosas. Cantar ahí en tu asiento cuando ellos están orando para que el favor de Dios baje, para que la gloria te inunde, para que el Espíritu, el Rúa de Dios, llegue sobre ti. Y tú, distraído. Vamos a volver al primer amor. Vamos a dejar de distraernos. Vamos a alabar con todo nuestro corazón. Amén. Les voy a leer cuando las murallas de Jericó se cayeron. Fíjense lo que dice Josué 6:20. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de bocinas, gritó con gran fuerza y el muro se derrumbó. ¿Qué muro nos está derrumbando dentro de ti? ¿Qué muro sigue fuerte en tu vida y en mi vida? Vamos a dar esa alabanza, ese grito de júbilo. Que los muros se caigan. Que podamos ser revestidos de su gloria. Que el Espíritu Santo empiece a depositar en cada uno de nosotros esa palabra que tiene para ti, para el pueblo. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Amén. Vamos a ser esos adoradores en espíritu y verdad. Seguimos con versículo 14. Ya vamos a terminar, hermanas. Seguimos con versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense qué importante, qué importante. Es importante volver a las herramientas que el Padre nos dio. Dice que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué van a hacer los ancianos de la iglesia? Van a orar por él y lo van a ungir con aceite. Amén. Acuérdense el significado del aceite. El aceite de la unción es un símbolo espiritual, es una herramienta poderosa de la fe. Porque como todos sabemos, el verdadero poder proviene de Dios, ¿sí? Pero el aceite es un símbolo y Él quiere que lo usemos, que si habíamos dejado de usarlo, lo volvamos a usar. Que si volvíamos a dejar, que si alguno está enfermo y hemos hecho de lado llamar a los ancianos de la iglesia para orar, lo volvamos a hacer. Acuérdense que la fe del justo puede mucho
y nosotros somos justificados por medio de la fe. Según Romanos, somos justificados por medio de la fe. Entonces, nosotros como justificados podemos orar. Amén. Tú eres un justificado, ¿verdad? Todos somos justificados. Amén. Así es de que vamos a usar ese aceite como símbolo, pero más bien no dejarlo de usar, pero más bien recordar que nuestras lámparas deben de estar llenas de aceite para cuando el Maestro venga. ¿Sí? La lámpara debe de estar llena de aceite, el aceite de la unción, el aceite de la presencia del Padre en nuestras vidas. ¿Sí? Y después vamos a seguir. Dice Marcos 6:13, los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y estos sanaban. No vamos a minimizarnos, hermanos. En este último tiempo, el Señor va a derramar poderosamente de su Espíritu sobre todo aquel que le busque, sobre todo aquel que quiera hacer su voluntad. Él va a derramar y se va a cumplir lo que dice la palabra en Joel 2. Se va a cumplir que tú y yo vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque en estos últimos tiempos va a haber mucha necesidad de la manifestación poderosa de Dios en las vidas, porque muchas vidas correrán para allá y para acá no sabiendo qué van a hacer, y tú y yo vamos a ser esas personas con ese aceite, ¿verdad? Esas personas con ese amor, esas personas determinadas. Vamos a ayudarlas, vamos a guiarlas, porque dice la palabra, como un ciego va a guiar a otro ciego. Si tú y yo no nos apegamos, no nos alineamos a la palabra, ¿cómo es de que nosotros vamos a poder guiar a los de allá afuera? Y seguimos con el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Fíjense, Elías era como tú y como yo, ¿sí? Él también batallaba con su carne como tú y como yo, porque era un hombre. Pero sin embargo, él hizo uso de su autoridad. ¿Cuántos de nosotros sabemos y en repetidas ocasiones les hemos dicho que el Señor ha puesto la vara de autoridad en nuestra vida? Aquí este versículo te está queriendo decir que no te minimices, que no eres tú el que va a hacer que el milagro suceda. ¿Te acobardas o me acobardo si pensamos que eres tú o soy yo? Es su Espíritu en nosotros el que lo va a hacer. ¿Ok? Elías lo hizo porque él creyó que tenía esa autoridad dada por Dios y usó esa autoridad. Tú y yo también en estos últimos tiempos se va a necesitar de que el pueblo de Dios actúe en autoridad. Se va a necesitar de que el pueblo de Dios no ande temeroso, no ande inyectando miedo a los demás, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que ya el Espíritu del Señor ha sido sobre nosotros, ¿sí?
y que nosotros podemos hacer uso. Acuérdense, Moisés era pastor de ovejas, ¿verdad? Ayudaba a su suegro, Yetro, y ahí andaba con las ovejas. Pero ¿qué pasó cuando se acercó y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía? Y él, ¿verdad? Ahí se acercó, y ahí es donde Dios le dice: ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Y qué tenía Moisés? Tenía una vara. Y esa vara simple en la mano de Moisés no tenía ninguna autoridad. Pero cuando Moisés le dio esa vara al Señor, el Señor hizo milagros, prodigios, maravillas, manifestación de poder en esa vara. Y esa vara fue devuelta a la mano de Moisés. Y le dijo: ahora tú, úsala. El Señor te dice en esta mañana: te estoy recordando que te he dado esa vara, úsala. Soy yo ahí, es mi presencia ahí, no te achiques, usa el poder que te he dado. Seré yo a través de ti, seré yo a través de ti, sanando enfermos, abriendo cárceles, levantando al herido, sanando al enfermo. Hoy atesora en tu corazón esa verdad. Estás investido del poder y de la autoridad del Señor. Úsala, porque va a ser necesaria. En este último tiempo va a ser muy necesaria. Quizás habíamos estado muy relajados, pero en este último tiempo el Señor te dice: la vas a usar. Te estoy recomendando que la actives porque la he puesto en ti. Así es de que vamos a tomar de esa autoridad. Ya vamos a terminar con este capítulo, amén. Luego dice aquí, en el versículo 19: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí en el 19 y 20, él cierra con broche de oro. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su pasión? Aquí en estos versículos, Él te está encomendando las almas. Él te está encomendando pregonar su palabra. Él te está encomendando cumplir con su asignación divina. El propósito por el cual nos ha llamado es trabajar en su reino. Y Él en esos dos versículos te está diciendo: ándale, ve. Hay muchos cristianos que se apartaron de la verdad, que están allá afuera. Anda, ve por ellos, háblales, hazlos volver. Se extraviaron, pero me conocen, saben mi palabra, un día la oyeron. Muévete y ve donde ellos. Jesús fue a la cruz por todos nosotros. La pasión que estaba en Él eran las almas, ¿sí? Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice que la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos flojos. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que activarnos, ¿sí? Tenemos que activarnos. Tenemos que saber que el Señor en este último tiempo quiere que tú y yo estemos capacitados para ir en rescate de muchos, ¿sí? El Padre quiere que tú veas cómo es la palabra,
La palabra es pura. La palabra es pura, genuina. Te la da para que la comas. No la diluyas. Cómela como te la está dando. Va a ser un gran efecto. A la boca puede ser amarga, pero al estómago va a venir siendo dulce. Acuérdense qué pasó con Jonás. Jonás se resistía a cumplir su propósito, ¿sí? Y Jonás se resistía y huyó. ¿Y qué tuvo que pasar Jonás? Dice que él fue tragado por un pez grande, que yo buscando en el diccionario bíblico, dice que no pudo haber sido un pez. Los estudiosos dicen que no pudo haber sido un pez grande, porque según la estructura del pez, es imposible que se pueda tragar a un humano. Ellos dicen que era un tiburón. Entonces, la palabra lo menciona como pez grande, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos una encomienda, tenemos un llamado, ¿sí? Tenemos que trabajar para este reino, tenemos un propósito. No seamos Jonases, no queramos que nos trague el tiburón, no queramos ser forzados a pregonar las buenas nuevas de salvación. Hagámoslo con amor, como estuvimos viendo todos los versículos. Hay una crisis mundial, que si Ucrania con Rusia, ¿sí? Que si el mar, que si el desierto, ¿sí? Que están aconteciendo muchas cosas, que si la moneda, que si hay escasez, que si ahorita mismo está habiendo escasez de agua, que ahorita mismo dicen que ya no está habiendo la misma producción de Coca-Cola o de cerveza. Qué bueno, ¿verdad? Porque nos hacen daño. Pero bueno, no tan bueno porque significa que está habiendo escasez de agua. Se está acentuando cada vez más las cosas que tenían que suceder. Entonces es importante nosotros estar conscientes y sanar nuestras vidas, porque el propósito de esta palabra es sanar, ser sanados, ser orientados por el Padre y poder tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo y hacer lo que el Padre dejó establecido, dejar las distracciones, regresar a las sendas antiguas, regresar al primer amor y estar listos. Ser una congregación preservadora de vida para muchos que se pierden, saber que nosotros somos llamados hijos del Señor y que puso algo especial, que es su Espíritu. Y vamos a hacerlo, hermanas. Yo les dejo esta palabra en su corazón con mucho amor, porque el Padre quiere que vengamos a un entendimiento mayor en estos últimos días. Ya no depende de la palabra, no depende del expositor, depende de ti si lo tomas o lo dejas, si lo aplicas o lo ignoras, si oyes la voz de Dios o te tapas los oídos. Pero sabemos que hay cosas especiales para este lugar. Sabemos que la presencia del Padre está en esta congregación, Centro Cristiano Córdoba Mando Venciendo. Sabemos que todo este centro cristiano alaba y glorifica el nombre del que todo lo puede. Amén. Así es de que, mis hermanos, Dios les bendiga y bueno, a practicarlo. Amén. Un abrazote y muchas bendiciones.